Listo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse. Perdón el retraso, estaba dando la oportunidad a que se terminaran de conectar algunas personas y bueno, perdón. Veo que se siguen conectando, entonces, pues sí, esperemos que se sigan conectando. Me encanta la idea de ver más personas interesadas en este tema de suplementación funcional. Yo soy Gabriela Sáez. Soy médico internista y por temas personales que, bueno, ahí me les iré platicando un poquito del transcurso de la plática. Desde hace 10 años me empecé a involucrar mucho en temas de nutrición, suplementación, alimentación, medicina funcional y que la verdad tengo 5 años aplicándolo para con mis pacientes. Ha dado un giro por completo en el tema de mi consulta. No solamente por los resultados en los ¿De suplementación pacientes. qué escuchas? Perdón, ahí les voy a pedir si me echan la mano con sus micros, por favor, porque por ahí te escucho que varios los tienen activo. Entonces, para que me ayuden apagándolos, por favor. Muchísimas gracias. Y con toda la confianza, bueno, vamos a hacer una como sesión de preguntas y respuestas al final. Por si tienen alguna duda, me pueden preguntar con toda la confianza al final. Y, perdón, me distraje un poquito. Y bueno, pues ahí les estaré platicando un poquito. Y siempre me gusta empezar con una cuestión como de casos clínicos, porque pues no hay como la evidencia, ¿ok? Entonces, aquí les presento, esta es una paciente que 59 años, ya había acudido conmigo a consulta hace como 5 años, había bajado un poquito de peso y tal, y ahorita regresa porque tiene un desgaste de cadera importante, justamente por la cuestión del sobrepeso, y me la manda el ortopedista, ¿no? Entonces, pues a resumen, ustedes pueden ver que tiene ya datos de resistencia a la insulina, aunque para el laboratorio se encuentra dentro de parámetros normales, obviamente para nosotros, pues esto ya no es normal, o sea, aunque el laboratorio diga que sí, hablamos aquí de que ya el páncreas está trabajando al 200% para tratar de compensar la carga de carbohidratos que está consumiendo esta paciente. Funcional bien, ácido úrico discretamente elevado, que también a raíz de que me he involucrado en medicina funcional, he entendido que el ácido úrico es el principal antioxidante de nuestro cuerpo. De hecho, representa el 50% de la capacidad de contrarrestar el estrés oxidativo a raíz del ácido úrico y por lo tanto muchas veces cuando los pacientes tienen incremento del ácido úrico no está relacionado a cuestiones de la dieta, ¿no? La dieta nos da el incremento del ácido úrico en una tercera parte y hay unas 2/3 partes con respecto a la epigenética, que igual lo desglosaremos un poquito más adelante, y que más bien me habla de la necesidad de antioxidantes, ¿no? Y esa es parte de lo que yo hoy explico inclusive en los cursos que doy con respecto a la lectura de análisis clínicos enfocado a temas de microdesnutrición. No sé por qué razón le pidieron cortisol y lo que sí podemos ver un perfil tiroideo de 6.6 la TSH, o sea que sale de rango, ya podemos hablar de que podría ser un hipotiroidismo. Le habían, como es un tema de desgaste óseo, le habían pedido una densitometría en donde se encuentra en el límite, aunque todavía no llega a ser osteopenia, pero bueno, ya está en el límite a nada. Y también un perfil de lípidos en donde podemos observar que tiene una dislipidemia mixta, ¿ok? Por lo tanto, pues yo viendo estos resultados y sé que cualquier otro colega, ¿no? Que fuera médico internista, pues lo siguiente sería explicar, claro, por eso tiene sobrepeso, porque problemas de tiroides, ¿ok? Es una paciente que se queja de caída de cabello, que tiene estreñimiento, que tiene sobrepeso, etcétera. Y yo sé que pues lo que nos han enseñado desde el punto de vista de medicina tradicional sería, lo primero que hay que hacer, pues darle levotiroxina, ¿no? Aquí yo más bien te empiezo a crear la posibilidad de abrirnos a otras posibilidades en donde la glándula tiroidea es una glándula que es peso dependiente. Si esta es una paciente que ha tenido sobrepeso derivado de una mala alimentación y que eso a la par va a conllevar una mala micronutrición o una mala, no alcanza a generar o a consumir la cantidad de micronutrientes que el cuerpo necesita, eso genera que el paciente vaya teniendo un incremento de peso y la tiroides trata de compensar hasta que llega un punto en que la tiroides ya no puede y entonces claudica, ¿no? Muy diferente a que si yo pienso que entonces como la tiroides falló, eso hizo que la paciente bajara de peso. Y díganme ustedes, si no tienen pacientes hoy en la consulta que se fueron diagnosticadas de hipotiroidismo hace 10 años, 8 años, que llevan suplementadas con levotiroxina este mismo tiempo y aún así se siguen quejando de que se les cae el cabello, que siguen estreñidas y no pueden bajar de peso. Entonces es muy fácil decir, claro, es culpa de la tiroides. Si fuera culpa de la tiroides y si yo sustituyo
con levotiroxina, pues entonces debería ser lo normal que el paciente recuperara el peso, mejoran los síntomas de caída de cabello. ¿Y por qué eso no sucede? ¿Ok? Y esa es una paciente que hoy por hoy te puedo decir que la sometimos a un proceso de dieta cetogénica y después de, de un mes ha bajado 10 kilos, lo cual a mí me hace pensar que la tiroides realmente sí funciona. Entonces, no le echemos la culpa a la tiroides solamente por el exceso de peso, más bien al revés. Todavía no tenemos los resultados de control, y digo porque cada que doy esta plática trato de modificar los pacientes que yo voy viendo en la consulta para siempre como ir agregando valor, pero que al final de cuentas es una paciente que sí logró bajar de peso y hasta yo le expliqué, si tu tiroides no funciona, entonces vamos a intentar hacer dieta y no vas a bajar de peso. A la par de dieta cetogénica es dar suplementación funcional y entonces con eso voy a darle la cantidad de nutrientes que la tiroides necesita y con eso va a poder recuperar su funcionalidad. Ya les platicaré cómo salen los resultados, pero obviamente la clínica pesa más allá de cualquier estudio bioquímico. Es una paciente que hoy ha logrado perder muchos kilos a expensas de masa grasa, pero que además me dice, ya se corrigió el estreñimiento, ya se dejó de caer el cabello. Entonces me queda claro que no era por un problema de tiroides, era por un problema de microdesnutrición. Este es otro caso de un paciente de 50 y tantos años, no me acuerdo. Es un paciente que, pues aparentemente sano previo a estos estudios, aunque es un hombre que no se acostumbraba a hacer estudios de manera regular y que presenta infecciones dentales de repetición. Entonces va con el dentista y le dice, oye, pues como que no veo que sea la infección, hazte unos estudios, ¿no? Y al hacerse los estudios, pues lo que podemos ver así a simple vista es que en la biometría observamos que hay trombocitopenia, y entonces con menos razón o con menos facilidad lo iba a poder operar el dentista. Vemos que tiene 309 de glucosa, el paciente no se conocía diabético, claro que el interrogatorio refiere todos los síntomas de pérdida de peso, poliuria, nicturia, polifagia, etcétera. Y además en ese momento empieza con una neuralgia, que a los 2 días debuta como herpes, ¿no? Entonces viene conmigo con esos laboratorios iniciales del lado izquierdo, con una semana ya de problema de la neuralgia con herpes, o más bien no era solo neuralgia, tenía herpes activo, ¿no? Y entonces, y me lo tenían enchochadísimo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue quitarle prácticamente todos los fármacos, obviamente ofrecerle un plan de alimentación y además en el plan de alimentación que él tenía, le habían dicho, deja de comer carne, no entiendo por qué, deja de comer carne, como si la proteína fuera mala, y come mucha fruta y verdura, ¿no? Y además, toma tés, en fin, ¿no? O sea, me pareció un plan de alimentación pésimo que estaba llevando al paciente a un proceso de sarcopenia, lo que a su vez a la larga va a generar que el paciente tenga un peor descontrol de la glucosa, porque el aumentar la masa muscular, más allá de una cuestión estética, también me ayuda a amortiguar la absorción de los carbohidratos y con una cantidad enorme de fármacos. Yo le quité prácticamente todos y lo único que utilicé en su tratamiento fue Hanumet, un hipoglucemiante, y antioxidantes. Y además omega 3, que el omega 3 es un excelente desinflamatorio. Viene conmigo, estuvimos en contacto en el transcurso de esas semanas. A la semana me dijo, doctora, ya se me quitó. Bueno, sí, y continuó con el aciclovir, eso también, ¿no? A lo que me refiero es que tenía muchísimos analgésicos que le estaban destrozando el estómago. Estaba con pregabalina que lo tenía noqueado todo el día. Le habían dado insulina que le estaba generando que hiciera cuadros de hipoglucemia y entonces pues el paciente comía y entonces peor en la control del glucémico, ¿no? Y a final de cuentas, después de un mes con el plan de alimentación en donde podía comer perfectamente 6 tortillas al día, podía comer fruta, le regresé la proteína animal, ¿no? Modificada con, obviamente magra, no es lo mismo un bistec que un ribeye, y le empecé a dar antioxidantes, omega 3 y vitamina D. Un mes después, pues vemos sus laboratorios en donde ya se aprecia una glucosa de 131, la función renal, que no tengo el antecedente, pero pues está normal, discretamente deshidratado, pero leve. Vemos en la biometría hemática que si bien no están al 100 las plaquetas, pero ya van en 120 con respecto a 106 que tenía, y el perfil de lípidos que de manera inicial teníamos un colesterol total de 174, y aquí podemos ver el colesterol total en 157. Desglosándolo, veo que el colesterol bueno va hacia, bueno, no es que tenga el previo, pero bueno, vemos que está en un rango súper bueno, no wow, pero está en un rango decente, que esto me lo da parte del omega 3. Y también vemos el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que se encuentra en rangos normales. Y los triglicéridos, que no es que los tuviera altos, 112, 109, ¿no? Entonces, el impacto que puede llegar a tener, por supuesto que todos los suplementos tienen que ir acompañados de una buena alimentación. No existe ningún suplemento que haga magia, que el paciente se pueda tomar y diga, ya con esto y me olvido de la alimentación. No. Lo principal, lo primero es modificar hábitos de alimentación, que también sé que como médicos muchas veces no nos enseñan
y hemos ido replicando mitos, ¿no? En el transcurso de no solamente nuestra formación, sino ya también en nuestra práctica clínica, pero que además criticamos el tema de la suplementación, porque creemos que la comida es suficiente, ¿no? Y ni siquiera sabemos prescribir planes de alimentación. Lo que es medicina funcional, ¿no? Este es un cuadro que se utiliza en la medicina tradicional, para la cual no tengo que criticar absolutamente nada, o que tampoco sientan que voy a atacar, porque bueno, yo me formé como médico general, después como médico internista, pero el apoyarme de medicina funcional me ha permitido el poder reducir la cantidad de fármacos administrados a mis pacientes, mejorar los planes de alimentación y también un estilo de vida general. Desde el punto de vista de la medicina alópata, lo que hacemos nosotros es interrogar a los pacientes para ir armando como un rompecabezas y que podamos ir integrando signos y síntomas que me puedan llevar a un diagnóstico de acuerdo a aparatos y sistemas. Desde el punto de vista de medicina funcional, lo que hacemos nosotros es también esos signos y síntomas, pero como buscar cómo se integran entre ellos, hablando de sistemas funcionales y buscar evidencia de desbalances clínicos. Por ejemplo, en cuestiones de asimilación, porque todo empieza a través del intestino. Un tema de disbiosis que afortunadamente ya viene sonando un poquito más, que se ha vuelto más del común en nuestra práctica de todos los días, que implica alteraciones de la flora bacteriana, y cuando esto se encuentra alterado, puede ir avanzando hasta generar un problema de síndrome de intestino permeable, y este puede ser inclusive el origen de enfermedades, ya no solamente de cuadros de colitis, de gastritis, sino más allá en cuestiones de obesidad, cáncer y de hecho hasta enfermedades autoinmunes. De forma tal que la mucosa intestinal funciona a manera de una barrera de defensa en donde debe de permitir la absorción de ciertos nutrientes, pero también debe de evitar el paso de ciertas moléculas que el cuerpo no está supuesta a poder admitir. De forma tal que tiene que estar en un balance para que me pueda defender contra cualquier agente infeccioso, pero que tampoco se encuentre tan activo que entonces ataque a cualquier cosa que llega, porque de ahí vienen situaciones como serían asma, alergias y las enfermedades autoinmunes, que a final de cuentas las enfermedades autoinmunes son una expresión exagerada de nuestro propio sistema inmunológico. Si yo busco datos de alteraciones a nivel de la defensa y la reparación, en donde también entra la microbiota, el sistema inmunológico, si tenemos alteraciones de la energía, hoy por hoy todos vivimos cansados y creemos que el vivir cansados es algo normal. La mitocondria es el motor de la célula. Entonces, si este motor no ha recibido la cantidad de nutrientes necesarios por el estilo de vida que llevamos hoy en día, que es alta en comida chatarra, alimentos procesados, y que eso hace que nuestra alimentación sea alta en carbohidratos, nosotros le estamos dando a nuestra célula, a la mitocondria, gasolina magna. Si yo permito que bajemos el aporte de los carbohidratos y que se empiecen a utilizar otros sustratos a manera energética, como podría ser la grasa, favorecemos la mitohormesis, es decir, que la mitocondria tenga una recuperación con respecto a la disfunción mitocondrial, que hoy por hoy es conocida como parte de las causas de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entre el estrés oxidativo, problemas de disbiosis y la disfunción mitocondrial, y esos tres términos me encantaría que se los llevaran hoy, me quedaría yo conforme con que se quedaran con esa dudita y que fueran a leer, ¿no? De estos temas, se darán cuenta que dominando cualquiera de estas tres, vamos a poder abarcar el 80% de la consulta a la que nos enfrentamos hoy en nuestro día a día. El hecho de que tengamos alteraciones en nuestra capacidad de poder desintoxicarnos, de poder de eliminar todo lo que son los genobióticos, ¿no? Yo siempre he criticado mucho estas dietas como detox y tal, porque bueno, a final de cuentas tenemos un hígado que funciona, un pulmón que funciona y un riñón que funciona. Pero eso no quiere decir que ahora recomiende que hagan jugoterapia, porque tampoco estoy a favor de eso. Simplemente es entender que si el hígado se encuentra saturado por situaciones como por exceso de grasa, por el consumo de fármacos y demás, y si yo le doy una pequeña ayudadita favoreciendo la eliminación de estos genobióticos, voy a favorecer muchos de nuestros sistemas. ¿Cómo se encuentra la comunicación entre todos estos sistemas integrales? A partir de neurotransmisores. El consumo tan bajo que tenemos hoy en día del aporte proteico, y aquí yo no hablo de una dieta alta en proteína como la que a veces recomiendan en los gimnasios, que son 10 huevos, 8 bisteces, 5 pechugas, que eso obviamente es una dieta hiperproteica y que a la larga va a generar consecuencias. Simplemente que la alimentación, cuando menos del mexicano, es alta en carbohidratos, ¿no? Es arroz, frijol y unas enchiladas que traen 13 hebras de pollo, y por lo tanto el aporte proteico es muy bajito. Si bien todos los macronutrientes son necesarios, pues
uno de los macros más importantes y al que hemos dejado mucho de lado es la proteína. A partir de la proteína, yo tengo la capacidad de formar neurotransmisores. A partir de la proteína, yo tengo la capacidad de producir hormonas tiroideas, porque finalmente la tirosina es un aminoácido. A partir de la proteína, yo puedo recuperar mis vellosidades intestinales. Entonces, la proteína, más allá de solamente masa muscular, tiene muchísimas funciones. En cuestiones de transporte, otra cosa que también hemos satanizado es la grasa, ¿no? La grasa tiene una función dentro de nosotros. El que hoy escuche a algunos colegas cardiólogos, y espero que no se ofenda si hay alguno conectado, en donde cada vez son más estrictos con los niveles de LDL, porque antes era límite alto 130, luego 100 y luego 70. Desde el punto de vista de medicina funcional, nosotros buscamos que un colesterol LDL, un colesterol total, no sea menor a 150 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? El patrón común de la población mexicana es de un HDL bajo, que ese es el que es cardioprotector. Si el paciente ya tiene un HDL bajo y yo le ayudo a disminuir el LDL dándole estatinas, que hoy para mí son el diablo de la farmacoterapia que tenemos a nuestro acceso, no aplica para todos los pacientes, pero tampoco es darlo como si fuera un dulcecito, ¿no? Sino realmente tener conciencia de si el paciente realmente lo amerita, porque estas guías cada vez son más estrictas, y entonces yo tengo al paciente con un HDL bajo y el LDL también está bajo, y al rato el paciente se queja de que tiene disfunción eréctil, ¿no? Pues sí, no se le van a tapar las arterias, no se va a infartar, pero no lleva una vida feliz. Entonces, es ver al paciente desde el punto de vista integral. Favoreciendo esto, pues nos apoyamos de antecedentes, que bueno, también es otra historia, ¿no? Si un paciente viene con esta característica de decir, no, pues es que en mi familia hay diabetes, ¿no? Casi, casi que ya ni me cuido, ¿para qué? Si de todas maneras me va a dar. Porque todos mis antecesores, ¿no? Todos mis ancestros hasta la época del cavernícola vienen con antecedente de diabetes, pues entonces a mí me va a dar. Hoy afortunadamente tenemos una situación que se llama epigenética, que explica que los genes realmente corresponden al 2% de la posibilidad de desarrollar enfermedades. De forma tal que tenemos un 98% en donde yo puedo impactar en mis genes si realizo situaciones que eviten que yo desarrolle esa enfermedad, que es que mejorar mis hábitos de alimentación, tener un buen sueño, bajarle al estrés, mejorar mis relaciones interpersonales, hacer alguna situación que me permita relajarme, meditación, yoga, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, va a ser un tratamiento de manera integral, que en muchas circunstancias, pues por el ritmo de vida que llevamos, nosotros como profesionales de la salud, pues no nos da tiempo de poder abarcar todo en una consulta. Y por eso hablamos de un tratamiento que debe ser integral, y esto prácticamente aplica a cualquier enfermedad. En la cuestión del estrés oxidativo, ¿no? Anteriormente, hace 50 años, cuando realmente la comida nos nutría, contábamos con la cantidad suficiente de antioxidantes endógenos para poder contrarrestar el medio ambiente, la contaminación, la mala alimentación, el estrés, etcétera, ¿no? Todo lo que ha sucedido en los últimos 50 años, y digo estos últimos 50 años porque hace 50 años es donde se hizo la última evaluación con respecto a lo que llamamos IDR, referente a los micronutrientes, ¿no? Y se realizó, de hecho, hablando de México, en el Instituto Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México, estableciendo IDR, que es la ingesta diaria recomendada. Dentro de los últimos 50 años, nadie ha hecho una reevaluación, y quiero pensar que todos aquí estamos conscientes de que tanto nuestro estilo de vida como los alimentos a los que tenemos acceso en los últimos 50 años ha cambiado. Entonces, no solamente ya nos contamos con la capacidad endógena de producir antioxidantes, sino que no consumimos antioxidantes de forma externa y por lo tanto vivimos una situación de estrés oxidativo constante. Y esto va a conllevar la posibilidad de desarrollar múltiples enfermedades degenerativas, desde el punto de vista metabólico, neurológico, cardiovascular, etcétera, etcétera. Me encanta de ejemplo poner a la tiroides, como ya les platicaba yo en un principio, ¿no? El caso que les expliqué yo de esta paciente que viene con una TSH aparentemente fuera de rango y que, pues, en cualquier otra circunstancia merecería el diagnóstico de hipotiroidismo. Pero entonces, si nosotros le damos cierta cantidad de selenio, zinc, cromo, manganeso, selenoproteínas, etcétera, yo estoy dándole la oportunidad a la tiroides para que requiera o obtenga la cantidad de materia prima que realmente necesita para poder funcionar de manera adecuada. Y tan fue el caso que la paciente logró bajar de peso sin ningún problema. La tiroides, y de hecho hoy una de las principales causas de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Y ahí viene otra cosa que venimos enseñando tristemente desde hace muchos años con el tema del consumo de la sal, ¿no? Todos hemos escuchado, y yo he sido, tiene 10 años que no, pero he sido de las que decimos, no, pues una dieta hiposódica para que no le suba la presión, o con esta cuestión de que las piedras en los riñones, ¿no? Y con esta tendencia de que hemos inculcado que la gente debe de bajar el consumo de la sal o que no coma absolutamente sal y que inclusive el agua ya viene sin nada de minerales, prácticamente lo que tomamos es agua libre,
hemos notado un incremento en los casos de hipotiroidismo. La única forma nosotros de poder obtener yodo es a través de la sal y de productos del mar. Si por gusto a mí no me gusta el pescado o además no vivo en una zona de costa en donde no tengo acceso a algo que sea fresco, pues entonces mi consumo de pescado, de mariscos, etcétera, es muy bajo y por lo tanto ya empiezo con deficiencias de yodo. Si a eso le sumo que, pues entonces con esta satanizada de la sal tampoco consumo sal, pues no tengo manera de obtener yodo y claro que empezamos a ver bocio que termina en una situación de hipotiroidismo. La tiroides, como explicaba yo hace un momentito, es una glándula que es peso dependiente, pero también se va a ver altamente alterada por situaciones como son el estrés, ¿no? Se puede notar perfectamente en pacientes que son súper aprensivos, preocupones, que tienen a lo mejor puestos altos o que viven hoy en casa y que tienen que hacerse cargo de los hijos, a pesar de que son profesionistas, amas de casa, mamás, pues ahora también son maestras, ¿no? Entonces, el estrés que se incrementa se va a ver reflejada en la tiroides. Por eso decimos que parte del tratamiento integral desde el punto de vista de medicina funcional es hacer un abordaje en donde necesitamos mejorar y apoyar a los pacientes a que modifiquen su estilo de vida, no solamente con alimentos y suplementos, sino también a disminuir los procesos de estrés. Y tengo muchos casos de pacientes que vienen, o si bien no todavía alterado, porque también seguramente les ha tocado pacientes que les cuentan los síntomas y que por síntomas tú juras y perjuras que tiene hipotiroidismo, pero le haces un perfil tiroideo y sale todo normal. Y entonces, ¿qué le decimos al paciente? No, hombre, tú estás loco porque tu tiroides está perfecta. Claro que el paciente, aquí también que quitarnos un poquito esta idea de hacer estudios para ver qué le encuentro, ¿no? Si realmente hacemos un excelente interrogatorio, ya no digamos una exploración física para los que hoy estamos haciendo consulta en línea, pero un excelente interrogatorio, yo me puedo dar cuenta de muchas carencias sin necesidad de hacer estudios, pero bueno, o hago estudios en donde ya estoy pensando cuál va a ser la posibilidad diagnóstica y solamente utilizo los estudios para apoyar ese diagnóstico. Y inclusive le puedo decir al paciente, mira, todo salió perfecto, ¿no? Entonces no va por ahí, pero sí podemos ver que a lo mejor la TSH ya está un poquito desviada a la derecha y entonces, oye, pues ahorita todavía no está alterada, pero va que vuela para que se altere si no hacemos cambios en general, en la alimentación, en bajarle al estrés, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión tradicional acerca de un suplemento? Es que busquemos un beneficio clínico directo y de manera inmediata, y esto no funciona. Y aquí se van a dar cuenta que yo no vengo a hablar de productos mágicos, sino vamos a recordar la bioquímica. Yo pasé la bioquímica, me encantaba la materia, le sufrí un montón, pero estoy segura que en su momento me aprendí las enzimas y tal, con tal de pagar el examen, pasar el examen, perdón, y después del examen, pues bueno, se me fue olvidando. Yo soy de la idea de que si nos dieran hoy una clase que se aplicara o que se llamara bioquímica aplicada a la clínica, pues la historia sería completamente diferente. Cuando nosotros hablamos de un fármaco, por ejemplo, el omeprazol, pues yo sé que el omeprazol hay una posología establecida de 20 a 40 miligramos. Si le doy menos, no voy a obtener el efecto que estoy buscando. Y si a los 40 el paciente no está recibiendo o no estoy notando cambios, por más que yo le dé 80, ya no voy a obtener beneficio, ya no voy a obtener una mejoría del síntoma. A diferencia de, por ejemplo, si yo suplemento con magnesio, ¿no? El magnesio, y igual, vámonos como a nuestra práctica del día a día, en donde pues utilizamos para las pacientes con preeclampsia, en donde tenemos limitada la cantidad de fármacos que podemos utilizar por el producto, entonces podemos utilizar sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque mejora la resistencia periférica y hace neuroprotección. Entonces me queda claro que el magnesio yo lo puedo ocupar en mi día a día como un efecto para que pueda yo trabajar sobre la presión arterial en aquellos pacientes que son hipertensos, en aquellos pacientes que tienen tendencia a crisis convulsivas o inclusive cuestiones de ansiedad y depresión. Entonces, más allá de que yo te platique del producto milagro, ¿no? Es irnos a la parte bioquímica, en donde podemos darnos cuenta que hay muchos minerales, muchos micronutrimentos que tienen efectos positivos en tantos diferentes sistemas y actúan como unos cofactores enzimáticos y que eso me explica por qué voy a tener efecto positivo en diferentes sistemas. Y que desgraciadamente no voy a poder medir de manera específica, por ejemplo, el magnesio. El magnesio es un electrolito que es principalmente intracelular. Entonces, lo que a mí me reportan de laboratorio, pues es la parte extracelular. Si se encuentra normal, eso no quiere decir que el paciente tiene deficiencia de magnesio. Quiere decir que la parte externa está ok. Pero si el paciente a mí me dice que tiene estreñimiento, que se le cae el cabello, que tiene calambres, pues esos son datos clínicos que me hablan de una deficiencia de magnesio. Y entonces yo como me cercioro de que el paciente mejora, porque no puedo medir la parte intracelular, pues entonces yo lo que hago es con la clínica. Empezamos con el magnesio y el paciente, por arte de magia, ¿no? Empieza a mejorar con la sintomatología, entonces no es por arte de magia, es bioquímica aplicada. Que los utilizamos normalmente los fármacos para una prescripción de acuerdo a la patología, con evidencia basada en hacer una medicina basada en la evidencia, ¿no?
Aquí esto tampoco funciona y creo que muchas veces por ser médicos, principalmente en la prescripción de fármacos, porque los nutriólogos no prescriben fármacos, nos cuesta mucho trabajo entender que no existe. Hablamos de un suplemento de magnesio, en condiciones generales, pues debemos dar de 200 a 400 miligramos. ¿Por qué tenemos ese rango? Porque, insisto, a mí lo que me va a dictar cuál es la dosis de ese paciente es el beneficio clínico. Si yo le estoy dando una dosis de magnesio que le está dando diarrea, pues me queda claro que tengo que reducirle a la dosis, ¿no? Entonces, o si le estoy dando una dosis muy bajita y el paciente no se le quitan los calambres, entonces le tengo que subir a la dosis. Y esto es irlo aplicando, no es jugar con el paciente, porque al final de cuentas todos tenemos diferentes situaciones, diferentes características clínicas que van a hacer que nosotros tengamos que modificar las dosis, por lo tanto no se trabaja sobre una posología específica. Y muchas veces, tristemente, se consideran a los suplementos como tratamientos alternativos, cuando hoy voy a tratar de compartir con ustedes que puede ser el tratamiento número 1. Para entender esta parte de la suplementación, tenemos que entender estos dos conceptos claves, que es, por un lado, el RDA o el IDR, que decíamos que es la ingesta diaria recomendada por el Colegio de Nutrición establecido hace 50 años, que ¿qué significa? Que va a evitar una carencia. Y en segundo término, la evolución que hemos tenido en el contenido de los alimentos en los últimos 50 años, ¿ok? Hablando del RDA, por ejemplo, me voy a hablar de la vitamina C, ¿no? La vitamina C se establece que en la población general, la dosis mínima recomendada son 60 miligramos al día. Varía si es niño, si son, o sea, si son pequeñitos, si es, la mujer está embarazada, la dosis es más alta, pero hablemos de la población general, ¿no? Entonces decimos, bueno, claro, si los pacientes reciben 60 miligramos todos los días, que eso me lo da una naranja, pues con eso estoy cumpliendo con el IDR, ¿ok? Si yo cumplo con el IDR, entonces lo que voy a hacer es evitar la aparición de una enfermedad, que en este caso es el escorbuto, ¿no? El escorbuto prácticamente para mí es anecdótico. Tengo 10 años que terminé la especialidad de medicina interna y jamás he visto, ni durante mi formación, ni en el pueblo con la población más marginada, me tocó ver un caso de escorbuto, solamente lo conozco de libros. Porque entonces me queda claro que el RDA que se estableció es para evitar una carencia, pero eso no quiere decir que le estoy dando la cantidad suficiente para poder tener efecto en todos los niveles y sistemas que yo quiero desear. La ingesta adecuada, ya empezamos a hablar de temas distintos, ¿ok? Aquí vamos a decir que esto va a prevenir el desarrollo de síntomas, ya sea clínicos o subclínicos, de insuficiencia de ciertos nutrientes y además va a compensar la necesidad de nutrientes para cualquier función fisiológica, ¿ok? Y después tenemos algo que llamamos ingesta óptima o dosis terapéutica, en donde no solamente va a satisfacer las necesidades fisiológicas básicas de los individuos, sino que me va a ayudar a superar ciertas causas crónicas o transitorias de insuficiencia funcional, promoviendo la reserva metabólica, celular y de otros órganos. Entonces, tenemos tres conceptos que decíamos que es el IDR, la ingesta mínima recomendada, la ingesta adecuada y la ingesta óptima o dosis terapéutica. Aquí utilizamos el ejemplo de la vitamina C. Les decía yo que, bueno, pues a final de cuentas, el dar una dosis de 60 miligramos me va a permitir evitar que el paciente desarrolle escorbuto y quiero pensar que todos los que estamos aquí conectados estamos claros que el escorbuto ya prácticamente no lo vemos en nuestra práctica clínica, ¿no? Si yo empiezo a darle una dosis a nivel antioxidante, que hablando específicamente de la vitamina C, esta corresponde a cuando menos 500 miligramos todos los días, entonces vean el efecto que se encuentra en el cuerpo. El paciente empieza a mejorar el aporte energético, no desde el punto de vista calórico, sino de funcionamiento celular, y entonces disminuye esta sensación como de cansancio, favorezco la producción de colágeno, empiezo a tener síntesis de carnitina y de catecolaminas, y si doy dosis más altas de 1 o de 2 gramos, entonces además tiene efecto a nivel cardiovascular, funcionando como un antioxidante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cubrir esta dosis diciendo al paciente coma sano? Ok, pues para que yo pueda lograr obtener una dosis de 1 gramo de vitamina C, entonces el paciente se tiene que tomar de 10 vasos de jugo de naranja, con la cantidad de calorías que corresponden. Entonces, ahí les encargo, ¿no? Que ok, ten tu gramo de vitamina C, pero te llevo a la diabetes. Porque esta es la cantidad que nosotros podemos obtener a partir de la toma de jugo de naranja. Entonces, supongo que nadie de los presentes nos vamos a estar tomando, ¿no? Si a mí me da terror tomarme medio vaso, pues ahora imagínate tener que decirle al paciente, un diabético, que se tome 10 vasos de jugo de naranja todos los días. Entonces, obviamente, no lo podemos obtener de los alimentos. Si yo quiero tener una dosis terapéutica, que nos quede claro que lo vamos a tener que hacer a partir de suplementación funcional. Esto de la mano que actualmente, pues bueno, con la demanda de los alimentos, ¿no? La verdad es que apenas están levantando la cosecha cuando ya están volviendo a sembrar.
el hecho de que tenemos tanta contaminación, y bueno, no voy a decir que si ahora también la vaca tiene hormonas y que si la leche trae las hormonas de la vaca y que entonces el pescado tiene mercurio, porque algo tenemos que comer, ¿no? Obviamente esto nos da el mayor aporte de los macros, pero estamos viendo una incidencia altísima de deficiencias micronutricionales. Y esto habla del agotamiento en los suelos a partir de cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, con respecto a la pérdida del contenido de nutrientes, pues las más comunes o las que más se estudian, por ejemplo, la cantidad de eficiencia que tenemos de vitamina C, que llega a ser hasta el 62%, de vitamina A, de calcio, de potasio, y ya no digamos de magnesio, que el magnesio, yo mencioné ahorita, una de las mínimas funciones que vemos efectivas, pero bueno, el magnesio tiene que ver hasta con temas de resistencia a la insulina. Entonces, si yo sigo con esta idea de que comer lo suficiente es más bien, o comer balanceado será suficiente, de entrada yo te preguntaría, ¿qué es una alimentación balanceada? Porque nadie llegamos a hacer una alimentación balanceada, porque implicaría comer frutas de todos los colores todos los días, verduras de todos los colores todos los días, carne de todos los colores todos los días, y entonces, pues con la cantidad de calorías que eso aporta, ni nos daría la vida, ni nos daría el estómago, ¿no? Entonces, sí que nos quede claro, y yo sé que a los médicos nos han dicho toda la vida que el dar vitaminas es orina cara o que hay que darlas por un periodo cortito nada más en lo que se corrige, o si yo tengo la evidencia perfectamente clínica que me reporta la vitamina B12 baja. Ahí sí amerita entonces darle tratamiento. Y a los nutriólogos igual les han vendido la idea, sorry nutriólogos si les rompo el corazón, ¿no? De que si tu dieta es completa, entonces el paciente no tiene por qué tener carencias y les cuesta mucho trabajo porque desde el punto de vista ética te tatuaron, ¿no? En el cerebro de decir, no, si suplementas, entonces estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? Si seguimos con ese concepto, pues vean en dónde estamos. Y hablando de población mexicana, no es casualidad solamente el tipo de alimentos que tenemos, ¿no? Sino que además que somos la población obesa más grande en el mundo, tanto de adultos como de niños. Si seguimos utilizando las herramientas con las que contamos hasta el día de hoy, pues me queda claro que estamos perdiendo la batalla. Estas son las deficiencias alimentarias más comunes y aquí, bueno, esta es la revisión del 2005. Yo te puedo afirmar que hoy en día la que ocupa el número 1 es vitamina D. Tengo 8 años haciendo mediciones de vitamina D en mis pacientes y no ha habido un solo paciente que la maneje en rango de normalidad. El laboratorio la maneja normal entre 30 y 100. Entonces el paciente súper contento dice, bueno, tengo 29, no estoy tan mal. Tengo 31. A ver, pasaste de panzazo, ¿no? Y eso quiere decir que no te está alcanzando. Entonces, el cuerpo dentro de su sabiduría, si yo le estoy dando la cantidad mínima indispensable, pues obviamente le va a dar prioridad a lo que es indispensable. Y por lo tanto, entonces, ¿qué notamos? Que las personas se quejan de caída de cabello, de uñas quebradizas, y más allá de un tema estético, esto representa lo que decimos siempre. El cómo te veas por fuera me habla en gran parte de cómo estamos por dentro. Cuando tú ves una persona que le crece el cabello, que las uñas van bien, eso quiere decir que a la parte prioritaria, a la parte vital, le empieza a sobrar y le empieza a prestar a todos los sistemas que realmente no son vitales. Entonces, ese es un reflejo de que los pacientes pueden estar mejor nutridos desde el punto de vista micronutrientes cuando se nota por fuera. Y que normalmente no hacemos mediciones porque normalmente esperamos a que el paciente diga, no, pues es que tengo casi que una neuropatía. Ah, bueno, a ver, vamos a hacer medición de complejo B o medición de vitamina B12, ¿no? Ah, bueno, si sales deficiente, entonces te voy a dar. ¿Por cuánto tiempo? Pues aplícate Bedoyecta o toma Tri-B12 un mes y se va a corregir y ya lo suspendes, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos pacientes que tienen el típico tic en el ojo, ¿no? Eso es deficiencia de complejo B de aquí a Chile. Ya se te quitó el brinquito, perfecto. Entonces, déjalo de dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta idea de que cuando ya se nota de forma, hay 5 estadios de deficiencias micronutricionales. Cuando el paciente demuestra estos brinquitos en el ojo, ya estamos en el nivel 4. El siguiente paso es que empiecen con polineuropatía. Entonces, si yo estoy tapando nada más la puntita del iceberg, ¿por qué tengo que suspender el suplemento cuando ya se quitaron los síntomas? Si el síntoma ya me avisó que hay una carencia evidente, pero eso no quiere decir que yo estoy supliendo. Ni tampoco quiere decir que si el laboratorio me lo reporta normal, porque vean ustedes, si se han fijado, el valor normal de vitamina B12 va fluctuando de 200 a 1200. Entonces, si el paciente hoy me lo reportan en 600 y tiene síntomas, ¿qué le digo? No es la vitamina B12, porque mira, aquí están dentro del rango normal. Pero a lo mejor ese paciente tenía antes 1000. ¿Qué es lo que pasó? Pues que está haciendo una baja. Lo que pasa es que yo no tengo un previo que sea comparativo para que empiece a demostrar que el paciente ya empieza a tener estos síntomas. Desde el punto de vista de cáncer y sobre todo la vitamina D, si el magnesio me encanta, bueno, la vitamina D es otro que me súper encanta, ¿no? Porque la vitamina D está asociada
A cuando hay deficiencia, mayor riesgo de cáncer, principalmente de cáncer de origen androgénico, pero bueno, prácticamente ya aplica a todo. A cuando hay deficiencia, se incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, se incrementa el riesgo de tener alteraciones en colesterol y triglicéridos, dificultad para poder bajar de peso. A final de cuentas, la vitamina D es una vitamina que es liposoluble y entonces tiene impacto en el metabolismo de ácidos grasos y también de los carbohidratos. Aunque algunos estudios reportan suplementación de 1000 unidades como una parte de reducir el riesgo de cáncer, hoy te puedo decir que yo utilizo suplementación de hasta 10,000 unidades por periodos de 2 a 3 meses cuando son pacientes de origen autoinmune y es parte de la mejora. No quiere decir que ya con eso se resolvió ni que la vitamina D hoy cura la artritis o el lupus. Pero si yo empiezo a nutrir, mejorar la célula, me va a ayudar a disminuir los síntomas de los pacientes y por lo tanto a disminuir tanto fármaco que a final de cuentas con la farmacia lo que sucede es que vamos tapando el síntoma, pero realmente no corregimos de origen. Lo único que hacemos es ir anestesiando los síntomas y desgraciadamente la medicina alópata mejora unas cosas y descompone otras, ¿no? Hablamos de la metformina, en donde la metformina me ayuda, es un medicamento muy noble, me ayuda a resistencia a la insulina, pacientes con diabetes, etcétera, pero también produce deficiencia de complejo B. Entonces, fíjense qué chistoso que yo voy a dar un fármaco para el tratamiento de una enfermedad, que esa enfermedad a la larga va a desarrollar neuropatía y que el fármaco le va a acelerar el proceso de la presencia de neuropatía. Si un paciente tiene necesidad de consumir metformina por un periodo más de 3 meses, por favor, hay que suplementarlo con complejo B. No me voy a esperar, yo se lo doy desde el día 1, pero no me voy a esperar a que el paciente tenga síntomas para justificar. ¿Por qué no hacemos prevención? ¿Por qué queremos solamente tratar? Enfoquémonos más en las cuestiones preventivas. ¿Y cómo podemos evaluar las características de un buen suplemento? Número 1, que sean productos basados en investigación. Desgraciadamente, la suplementación en México no está regulada. Entonces, a mí se me ocurre que la vitamina C es un excelente nutriente y entonces me pongo a hacerlos en mi casa, los vendo en la esquina y nadie me reclama absolutamente nada. Esto quiere decir que yo puedo, ni siquiera tendría yo una manera de poder evaluar realmente cuando hago la combinación para armar mi vitamina C, que realmente tenga el gramaje que yo estoy poniendo en el etiquetado. Seguramente muchos de ustedes les habrá tocado ver ahora que sacó esta Bárbara de Regil una proteína, ¿no? Y este es un ejemplo, lo pongo porque es un ejemplo que creo que circuló mucho en redes, ¿no? Y que es como clásico. Entonces, ¿por qué? Porque alguien ve un área de oportunidad para hacer negocio y dice, claro, voy a sacar mi proteína y como soy famosa, pues me la van a comprar. Un nutriólogo muy inteligentemente la mandó a analizar y resultó que la etiqueta nada que ver con el contenido. Entonces, esto es grado farmacéutico. ¿Qué implica? Grado farmacéutico es que hay un tercero, hay un aval que acude a las instalaciones a poder evaluar las características de este suplemento y que entonces realmente yo como profesional de la salud, y bueno, inclusive si no eres profesional de la salud, que puedas hacer una prescripción, hacer una recomendación creyendo y sabiendo que lo que dice el etiquetado realmente es el contenido del suplemento. Para que sean de grado farmacéutico, en México, como se permite la venta de todos estos suplementos como sean alimentos, no es obligatorio que tengan grado farmacéutico. Entonces busca aquellos que sean sí de grado farmacéutico, que tuvieron que pagar para que ellos generaran un impuesto que no les importa, o sea, cuando son de buena calidad, de forma tal que, bueno, si es una empresa que tiene grado farmacéutico, entonces sí, estoy segurísima de que tiene el respaldo para yo poder prescribir en la consulta y no solamente que logre el objetivo, sino que tampoco tenga efectos tóxicos. En esta cuestión de prácticas de buena manufactura, es un sellito que se los voy a mostrar más adelante, que sean productos naturales y la calidad de la materia prima. Y no solamente esto, hablamos también de la pureza, potencia y biodisponibilidad. Por ejemplo, el omega 3 es buenísimo, mejora niveles de triglicéridos sobre todo, tiene efecto cardiovascular, ya súper comprobado, el estudio Reduce It y el estudio Anchor, ¿no? Que son estudios que realmente salieron publicados en el New England con las conclusiones preliminares en el 2019, se los súper recomiendo, de dosis de 1 a 2 gramos hasta 4 gramos para pacientes cardiovasculares. Pero el tema del omega 3 es que produce síntomas gastrointestinales, sabor a pescado, eructos, incomodidad abdominal, etcétera. Y entonces, lo que hacen con tal de vender, le ponen una capa entérica. Para los que sabemos de la bioquímica, entonces, pues esa capa entérica ya nos echó a perder el suplemento. Porque esta capa entérica, claro, le va a disminuir los síntomas al paciente, pero también disminuye la biodisponibilidad. Porque el sitio donde se debe de absorber el omega 3 es en el duodeno. Y con la capa entérica se pasan de largo y por lo tanto no estoy logrando el objetivo. Y por eso muchas veces que la gente dice es que me suplemento y no me funciona. Porque no todos los suplementos son iguales, ¿no? Hay que evitar maquilas, ya que esto va de la mano con el control de proceso de manufactura y que tenga aval de terceros, que es lo que obviamente yo mega súper recomiendo.
En esta parte, bueno, vemos que estos son algunos de los sellos que yo recomiendo que ustedes busquen cuando van o se quieren enfocar a que realmente sea un suplemento de buena calidad, que son los sellos el NSF, que son prácticamente los de buena manufactura, el USP y el que de calidad aprobada, ¿no? Estos son los principales que debemos de buscar, cuando menos para que yo sepa que estoy recomendando algo que realmente es de valor. Tenemos esta guía se llama NutriSearch. Esta guía la elaboró un canadiense y ya van en la 17ª edición, porque hace ya algunos años este tema de la suplementación ha venido tomando fuerza, afortunadamente, ¿no? Y entonces, pues salieron muchos productos y la gente, los pacientes, ¿no? Las personas empezaron a cuestionarse de, ok, hay tantos en el mercado, entonces realmente, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el que me debo yo de tomar? Esta persona se dio la tarea, es un químico, Lyle McWilliam, y este químico se dio la tarea de investigar cuáles son los suplementos de mayor uso comercial por cada país. Habla solamente de América, entonces evalúa los que hay en Canadá, los que hay en Estados Unidos, los que hay en Colombia y los que hay en México, ¿no? Y hace un estudio comparativo entre ellos y obviamente pues les otorga cierto sellito de calidad. Y este es un link que está avalado por la FDA, ¿ok? En este link, y les recomiendo que le tomen foto, en este link tú puedes poner un suplemento de forma tal que cuando un paciente viene conmigo a la consulta y me dice, oye, fíjate que yo le recomiendo consumir omega 3, ¿no? Y me trae los de Costco. De entrada, pues ya hablamos del gramaje, ¿no? Para que yo tenga un buen efecto de EPA y DHA, la suma de estos dos me debe dar cuando menos 1 gramo. Ya no digamos cuando tienen dislipidemias de 6,000 triglicéridos, que los he visto, ¿no? Que obviamente requiere un mayor gramaje, pero bueno, hablemos como de la población que no tiene riesgo de pancreatitis, ¿no? Y que se deben de tomar 1 gramo de la combinación de EPA y DHA. Entonces, no se trata de que yo le quiera vender al paciente. Perfecto, abrimos este link y digo, a ver, dame tu marca. Si no está aquí, yo no te lo recomiendo. Y entonces, ahí lo busco. ¿Qué pasa con este link de la FDA? Yo ahí puedo buscar, por ejemplo, a Bayer. Bayer es un laboratorio que, por supuesto, está avalado por la FDA. Puedo buscar Pfizer, que también está avalado por la FDA, es un laboratorio, y puedo buscar a Vibri, ¿no? Y entonces busco Vibri y Vibri no aparece. Ahora, ojo con esta parte. Eso no quiere decir que Vibri sea malo. Lo único que quiere decir es que a mí no me consta que lo que dice la etiqueta realmente sea el contenido. Entonces, yo no me voy a arriesgar, y no solamente hablo de arriesgar mi cédula y mi título, yo no voy a arriesgar la vida de una persona porque a mí no me consta el contenido. Entonces, con esto va a ser mucho más fácil para que en tu práctica, si tú ya basándote en esta guía, encontraste cuál es el suplemento que tú quieres ocupar, te sea mucho más fácil decirle al paciente es que tómate este. No nada más es tómate cualquier suplemento, porque eso está de moda, sino que además es, si realmente nosotros queremos obtener un efecto real en los pacientes, pues entonces tiene que ser una marca que yo recomiende, que me conste, ¿ok? Esto va como si fuera un antibiótico, ¿no? A lo mejor ahí los nutriólogos no me entienden tanto, pero como médicos, obviamente yo no puedo decirle a un paciente, ay, tienes una infección de vías urinarias, tómate un antibiótico. ¿Cuál? No, pues ve a la farmacia y el que quieras. O ve a GNC y el que tú quieras. Total, pues todos son los mismos. No, yo le voy a decir el nombre, o sea, no necesariamente el nombre comercial, pero le voy a dar la sustancia activa, el gramaje, la dosis, por cuántos días, para yo asegurarme que realmente el paciente obtenga el beneficio que yo estoy buscando. Entonces, la prescripción, desde el punto de vista de medicina funcional de los suplementos, tiene que ser bajo estas condiciones, no nada más es, tómate magnesio, ¿no? Luego me dicen, no, es que me compro en la farmacia París un polvo de cloro de magnesio, pues en polvo, si no viene un etiquetado, yo no sé cuánto trae. Entonces, hay pacientes que se echan 2 cucharadas y claro, diarrea explosiva, y ya después no se lo quieren tomar, porque no tiene que ver solamente el suplemento, tiene que ver todas estas características que yo les acabo de mencionar. Específicamente, en esta guía se evalúan estos 18 puntos. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad como profesional de la salud saber que el que voy a ocupar tiene evaluado integridad, la potencia, formas minerales, formas de la vitamina E, si me da o no apoyo inmunológico, si me da o no apoyo antioxidante, qué efectos tiene sobre la salud ósea, salud cardíaca, salud hepática, metabólica, etcétera, etcétera, y sobre todo, si existe la posibilidad de potenciales tóxicos. Yo sé que ahorita habrá personas conectadas que, bueno, de alguna manera son profesionales de la salud y que llegaron a mí en calidad de pacientes y que obviamente confiaron en mí, lo cual estoy súper agradecida, no solamente en la cuestión de los suplementos, también en planes de alimentación, que hoy pues han decidido formar parte de nuestro equipo desde el punto de vista porque ya probaron los suplementos y entonces les ha sido mucho más fácil decir, oye, bajo recomendación, no hay nada mejor que aquello que yo probé y que me dio resultado, ¿no?
Y en esta guía, aquí están a los que se comparan, ¿no? Que bueno, son los de mayor uso comercial. Aquí pueden ver, por ejemplo, está la Bedoyecta, Veroca, Centrum, GNC, el Ensure, que la gente lo toma como si fuera algo maravilloso y pues les quede claro que es una porquería. Y vienen como con una calificación de estrellitas, ¿no? OmniLife, que a mí no me suena tanto, el Pharmatom, que la gente lo consume y que además tampoco es barato, vitaminas, el CIMI, que me choca, ¿no? Y entonces, aquí ustedes pueden ver estas 18 puntos que se evalúan en donde Bedoyecta, pues no tiene efectos tóxicos, pero me queda claro que se queda corto en evaluación de los otros 17 puntos, ¿no? El Centrum, que también la gente lo toma como si fuera una maravilla y se queda súper cortito. Herbalife, que ya no digamos el efecto tóxico, que de hecho hay publicaciones ya en revistas médicas indexadas como el New England, en donde tenemos evidencia del efecto tóxico que puede generar. Vitaminas del CIMI, que también las personas lo consumen como si fuera algo wow, ¿no? Y sobre todo por lo económico, no necesariamente lo más barato es lo mejor y tiene efectos tóxicos, y productos de GNC. Entonces, como se pueden dar cuenta, el único que cumple desde el punto de vista de la guía de NutriSearch con todas las guías y con todos los parámetros de confianza para yo poder suplementar son los productos de USANA, ¿ok? Yo sé que mucha gente tiene esta idea de que no, es que USANA es una pirámide, etcétera, etcétera. Espero que te quedes el tiempo suficiente para escuchar lo que te voy a platicar a continuación, sobre todo con respecto a la ciencia que existe detrás de USANA. Este personaje es el doctor Myron Wentz y él es un científico químico que de hecho desarrolló la prueba con la que hoy nosotros diagnosticamos Epstein-Barr. O sea, no es un personaje que salió de la nada tipo Bárbara de Regil y que se puso a hacer suplementos en su casa únicamente por generar un ingreso en donde vio un área de oportunidad y que no le importe el beneficio que puede lograr para sus pacientes, ¿no? Ya no ve pacientes. Esta persona tiene toda una visión de tener un mundo libre de dolor y de sufrimiento y sobre todo enfocándonos a mejorar y a prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Hoy USANA, bueno, se creó en Estados Unidos, pero ya ha tenido muchísimo crecimiento justo porque hay mucho respaldo científico, hay muchos médicos, nutriólogos que hoy por hoy lo estamos prescribiendo. Existe ya en 24 países, en México tiene 15 años y además de estar avalado por la FDA, tiene muchísimos reconocimientos. Uno de los que más me gusta es el reconocimiento por parte de asociaciones de atletas. Muchos atletas olímpicos utilizan USANA para suplementarse. Si nosotros, plebeyos normales, ¿no? Tenemos una actividad física que implica una hora de elíptica o hacemos gimnasio, etcétera, requerimos suplementación porque además, pues nuestro estilo de vida con mucho estrés, presiones, etcétera, requerimos suplementarnos. Ahora imagínense el desgaste que tienen los atletas y que obviamente pues requieren una mayor suplementación. Si ellos viven de su cuerpo y de su actividad física, también me queda claro que no van a poner en riesgo el sustento que ellos tienen y por lo tanto no aceptan suplementarse con cualquier cosa simplemente porque les pagan. Entonces, USANA patrocina atletas y los patrocina no con dinero, sino que los patrocina con suplementos. USANA tiene los tiene asegurados hasta por $1,000,000 si ellos llegan a salir positivos en dopaje, cosa que en los últimos 28 años, que bueno, es el tiempo que tiene USANA, nunca ha sucedido, ¿ok? USANA además tiene, ahorita que voy a pasar esta parte antes de tocar esto, USANA tiene el crecimiento desde el punto de vista científico, porque insisto, ya ha sido publicado en el New England, y a diferencia de que se haya sido publicado hablando mal de él, como pasa con Herbalife, en donde tenemos evidencia de daño hepático, algunos de los suplementos y la tecnología de USANA, que tiene muchas patentes, hay dos buenísimas, una que se llama Incellience, que es este efecto en donde tú puedes ver que una vitamina tiene disminución de la biodisponibilidad conforme se va absorbiendo en el tracto digestivo. Al hablar del complejo Incellience, esto quiere decir que va a generar una molécula que lo que te tomas es realmente lo que llega a la célula y va a tener la capacidad de generar señalización celular, es decir, prender y apagar genes de acuerdo a las características que cada uno de los pacientes requiere. Una tecnología que se llama híbrida, en donde puede combinar un par de suplementos, la combinación, por ejemplo, de vitamina C con los bioflavonoides, sabemos hoy en día que tiene un efecto buenísimo. El problema es que si se administran juntos, se neutralizan. Entonces, generaron una patente que se llama híbrida, en donde a través de la misma tableta, la tableta inclusive es bicolor, para que la persona cuando la tome pueda adquirir los dos, pero que solamente cuando llegan a las células donde tienen que funcionar, van a favorecer se potencializan entre ellos la vitamina C y los flavonoides. Y hoy creo que es uno de los favoritos, ¿por qué? Por un lado, la vitamina C, ya vimos que además de que favorece el sistema inmunológico, tiene impacto sobre la producción de colágeno, pero además también con la combinación de los flavonoides van a liberar de forma natural el óxido nítrico. Desde el punto de vista de patología COVID, uno de los problemas más importantes es, por un lado, la destrucción del alveolo pulmonar y por otro lado, la presencia de los microtrombos. Con esta combinación de vitamina C para colágeno y la capacidad del alveolo y por otro lado,
los flavonoides, en donde llevan óxido nítrico y favorece vasodilatación, disminuye el riesgo de la formación de microtrombos. Por eso ha sido para mí una de las mejores herramientas, no solamente para prevención, sino como parte del tratamiento de los pacientes con COVID. Entonces, quiero que veas que no solamente te hablo de, ay, vamos a suplementar porque sí, te hablo del fundamento bioquímico y que obviamente, pues yo tengo ya 50 años en este tema y obvio, he sido una cuestión de ir aprendiendo, aprendiendo y conociendo y poder irlo dirigiendo de manera más objetiva para poder atacar a nuestros pacientes y apoyar a nuestros pacientes de una mejor manera. Esta cuestión de que existe mercado en red es total y absolutamente opcional, ¿no? Yo puedo tener mi farmacia, es decir, yo quiero prescribir Usana, utilizo los suplementos para mí, para mi familia y para mis pacientes y hasta ahí. Si tú quieres o no hacer esta parte del mercado en red, es totalmente independiente, ¿ok? Pero sobre todo es que no me gusta sesgar la parte académica porque, ay, claro, ahora ya me van a querer vender, ¿no? Quiero que también piensen que la parte de la suplementación, ¿por qué estamos negados a esta parte? Porque nos han convertido en vendedores de la industria farmacéutica. A nosotros como profesionales de la salud, cero nos cuesta trabajo prescribir Lipitor, Glucophag, el que sea, porque claro, que sabemos que el beneficio va a ser para el paciente. Si queremos empezar a cambiar esta idea, y te lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? En donde cada vez mis recetas tienen menos fármacos y más bien me apoyo en muchísimos suplementos, no está negado el hecho de que yo pueda generar un ingreso siempre y cuando mi prioridad sea el paciente, que así lo he visto yo toda la vida. Yo tomé los suplementos para mí, yo les platicaba en un principio que por temas personales, ¿no? Yo tuve que hacer o decidí hacer dieta cetogénica porque tenía muchísimo sobrepeso y yo me quería hacer un bypass. Y pues como buena doctora, dije, no hombre, ¿para qué me suplemento? No hace falta. Y a las 3 semanas, bueno, súper caída de cabello, tenía cero energía. Y entonces dije, no, pues me tengo que empezar a suplementar. Me di a la tarea de ponerme a investigar, a ver cuáles son los buenos, cuáles son los que me pueden ayudar, cuáles van a ser los mejores para mí. Y así fue como descubrí Usana, no solamente por la cuestión de la calidad, de entrada fue por una cuestión de practicidad, ¿no? Porque para dieta cetogénica, pues es que me tengo que tomar magnesio y el potasio y el calcio en 35 pastillas al día, obviamente no me alcanzaba. O sea, no me alcanzaba no el dinero, sino pues no tenía yo capacidad estomacal, ¿no? Ni para estar, soy muy mala además para tomar pastillas. Entonces busqué la opción por practicidad para que fuera con menos pastillas. Y cuando me los empecé a tomar, viene la parte en donde yo bajé mucho de peso, bajé 50 kilos, y los pacientes me ven a mí bajando de peso y me dicen, oye Gaby, yo quiero. Perfecto, les prescribo dieta cetogénica y entonces a la par los suplemento, porque ya había yo vivido la experiencia de se me empezó a caer el cabello. Y lo mismo, por cuestiones prácticas, no por negocio, por cuestiones prácticas, les empecé a recomendar estos. Y así fue como yo empecé y los pacientes empezaron a darse cuenta de que dejaban la dieta cetogénica, bajaban padrísimo y me decían, oye Gaby, ¿me los puedo seguir tomando porque me siento muy bien? Y entonces ya me empezó a entrar como la duda. Dije, ¿será? Porque claro que era la negación científica de nombres. Si los suplementos, ¿para qué? Ya estás comiendo normal, ya no te hacen falta. Bueno, pues daño no te van a hacer. Y entonces empecé a estudiar medicina funcional y dije, claro, con razón. Y por eso les decía yo, en un principio les mostraba yo la evidencia con estudios de laboratorio. Y aquí compartí 2 pacientes, pero bueno, tengo N cantidad de pacientes que ya prácticamente no utilizan fármacos y más bien es suplementación. En esta cuestión de la red de mercadeo implica que la computadora o el celular a través del cual tú me estás viendo ahora, bueno, la presentación, porque no me ves a mí, pero que estás viendo la presentación, es, alguien la diseñó, alguien la fabricó, alguien la armó, alguien la empaquetó, alguien la transportó y alguien más la vendió. Todo este proceso va haciendo que los productos tengan incremento en el costo hasta el consumidor final. Mercadeo en red representa que se quitan todos estos intermediarios y aquí nosotros, ya seamos o no profesionales de la salud, tenemos la capacidad de poder recomendar, ¿ok? Y en esta recomendación, y nos queda clarísimo que todos recomendamos. Recomendamos restaurantes, recomendamos películas, recomendamos colegas, ¿no? Pero, oye, que un cardiólogo, recomiéndame un dentista, recomiéndame un nutriólogo deportivo. Todos nos la pasamos recomendando cosas y nunca nadie nos paga por ello. Nos la pasamos recomendando suplementos que la gente vaya y compre en la farmacia y tampoco nos pagan por ello. Si tú puedes ver esta increíble oportunidad, por un lado, de saber que vas a poder tener el respaldo científico de que tus pacientes van a estar bien cuidados al suplementarlos con Osana, pero que además va a ser un plus que generes un ingreso de ello, dejemos de estar peleados con esta parte, ¿no? Entonces creo que nos cuesta mucho trabajo el poder decir, bueno, pues sí, no nos cuesta trabajo prescribir Lipitor que cuesta 2,000 pesos. ¿Y por qué si nos cuesta trabajo? Pues es una cuestión de creencia, ¿no? En donde, insisto, mi prioridad es siempre el beneficio de los pacientes. Al funcionar como intermediarios, ¿no? Esto no quiere decir
que hoy en día yo tengo 5 meses prácticamente dando consulta en línea. Les compartía yo que soy médico internista. Entonces, yo me dedico solamente a la medicina privada y pues hace 5 meses me guardé en mi casita y estoy dando consulta en línea. Al dar consulta en línea y suplementar a mis pacientes, no quiere decir que yo salgo una vez a la semana con la cajuela llena de cajas y a repartir vitaminas, ni quiere decir que tengo a los pacientes aquí afuera haciendo cola para que yo les reparta sus vitaminas. Así como hoy tú en tu teléfono abres la aplicación de Uber Eats y Uber Eats te da la opción de tener muchos restaurantes, tú escoges cuál quieres, escoges tu comida y te la llevan a la comodidad de tu casa, Uber Eats funciona como un intermediario, así funcionamos nosotros. Son diferentes aplicaciones en donde yo sé que si este paciente requiere X suplemento, yo escojo el suplemento que el paciente necesita y se lo mando a través de un link. WhatsApp, Facebook, Messenger, correo electrónico, la red social que tú me digas, el medio electrónico que tú quieras, el paciente recibe esta información, abre este link, ingresa sus datos, realiza el pago y quien le cobró fue Usana, quien se encarga de mandarle el producto es Susana, y a mí Usana me reconoce simplemente por haber hecho esta recomendación y por lo tanto a mí me paga una comisión. Entonces, les comparto, ¿no? Esta cuestión de hacer una red de mercadeo que se confunde con una pirámide. Pirámide para mí hoy es una empresa convencional, en donde pues está el presidente, luego viene el vicepresidente, luego vienen los jefes de departamento, luego están los subempleados y así, ¿no? Para que tú puedas crecer dentro de una compañía, el de arriba se tiene que o morir o se tiene que jubilar. Y la verdad es que me parece súper triste estar viviendo con la esperanza de a ver cuándo se muere para que yo pueda ascender. Suponiendo que se jubiló y entonces tú vas creciendo dentro de la empresa, ya llegaste al puesto más alto, que además está topado en un ingreso. Para llegar a ese puesto más alto, puede ser un ingreso muy bueno, pero ¿a costa de qué? O con colitis, o infartado, o pelón, o solo, porque son puestos que demandan muchísimo tiempo de nosotros. Si hoy nosotros, pues a lo mejor estoy joven y no me importa, está increíble, pero es un ritmo de vida que nadie debería de tener que aguantar. Si yo soy autoempleado, porque hoy me dedico a la medicina privada, y si solamente mi único ingreso fuera a partir de mi consulta, no soy independiente. Sí soy independiente, pues, pero soy autoempleado. Porque el día que yo no trabajo, pues es un día que no genero ingresos y si me voy de vacaciones, además de que voy a gastar en mis vacaciones, pues dejo de percibir ingresos y mis gastos siguen corriendo en mi día a día. Hay que pagar el consultorio, hay que pagar hipotecas, hay que pagar colegiaturas, ¿no? Entonces, el que tú generes un ingreso residual, que es lo que les voy a explicar ahora, es muy diferente haciendo red de mercadeo a este concepto que tenemos tristemente de lo que sería una pirámide. Yo solita soy súper trabajadora y entonces decido trabajar 50 horas a la semana y trabajo 50 semanas al año. Esto me da después de 40 años 100,000 horas, que me parece poco pensando que fueron 40 años de mi vida dedicadas a trabajar. Si tú decides armar un equipo, y armar un equipo no son todas las personas del Estadio Azteca, ¿no? A lo mejor es mis colegas, a 4 amigas que yo quiero muchísimo y que me encantaría, no solamente por la parte económica. En la medida en la que tú vas viendo todo el trasfondo científico de medicina funcional y que vas observando los beneficios que puedes lograr con tus pacientes, se te quita esta conversación y entonces más bien lo que quieres es compartirlo, ahora sí que todo México se entere, porque hoy a mí me encanta la idea de llegar cada vez a más profesionales de la salud para que puedan replicar lo que estoy haciendo yo en mi consulta. ¿Que esto implica qué? Ver los beneficios del consumo de antioxidantes y empezar a reducir la cantidad de fármacos que utilizan los pacientes. Entonces, armando un equipo en donde tengas 100 personas dentro de tu equipo y cada una de estas personas le dedique 5 horas a trabajar, y 5 horas es esto que estamos haciendo ahorita, después de un periodo de 4 años, logras tener esas 100,000 horas que no tuviste hasta que trabajaste 40 años de manera tú solo. La gran ventaja aquí es que es un trabajo en equipo. A diferencia de, pues, en las empresas tradicionales, en donde vivimos con el cangrejo mexicano, en donde no puedes subir porque entonces el de arriba no quiere que subas porque, o más bien el de abajo no quiere que subas, y así nos la pasamos como, no, 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 porque yo quiero ese puesto. Aquí no. Aquí todo, nosotros decimos un ganar-ganar y todo es un push and pull, porque es un trabajo en donde si hoy mi equipo genera más, pues obviamente eso a mí también me repercute en ganancia económica, por supuesto, pero el beneficio enorme de saber que los pacientes se encuentran en excelentes manos. En esta cuestión del comercio electrónico, sí sabemos que hoy esto va para arriba. Hoy, quien no tenga acceso a una situación de electrónico, la verdad es que está fuera de la posibilidad de tener un negocio, ¿no? Muchísimas tiendas comerciales ya desde hace muchos años empezaron a crear plataformas en línea porque pues es la tendencia y no es una tendencia que ahora pasó con el COVID. Con el COVID nos adelantó 4 o 5 años lo que iba a suceder con esta cuestión del comercio electrónico. Amazon, al principio de la pandemia, si tú tuviste oportunidad de pedir algún producto, se vieron rebasados y estaban teniendo las entregas hasta retrasadas. Cuando Amazon muchas veces te entregan 2 días, pues eran hasta 3 semanas, porque obvio la cantidad de demanda los rebasó.
Netflix, bueno, cada vez saca más series porque cada vez hay mayor demanda y más ahora que estamos guardaditos en casa, ¿no? Facebook Uber tuvo que cambiar no solamente el transporte de personas, sino también ya las entregas. Entonces, el comercio electrónico es una tendencia creciente, lo mismo que la salud. Si tú puedes ver que hoy por hoy la gente, yo creo que valora más que nunca el tema de la salud, y lo vimos hace ratito algunas que me estuvieron preguntando en un post de doctoras, ¿no? En donde, a ver, ¿quién se suplementa? Y todo el mundo, yo, ya nosotros lo hacemos. ¿Por qué no hacerlo también para con los pacientes? Y la gente está buscando. Seguramente muchos de ustedes, hoy en día, dando consulta, la gente les ha preguntado, oye, ¿y qué me tomo para mejorar mi sistema inmunológico? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sabes de la vitamina D? ¿Será que los probióticos funcionan, etcétera? Entonces, la gente está ávida de quererse suplementar. Si van a invertir en su salud, pues mejor que inviertan en algo que realmente les va a otorgar un beneficio. Y entonces, si tú puedes tener esta visión de tener un negocio que combina salud y comercio electrónico, que te quede claro que es un negocio a prueba de crisis. Tristemente, muchas personas se vieron afectadas por la pandemia y no solamente dejaron de percibir un ingreso, sino que pues hasta las dos parejas, perdón, las dos personas dentro de una pareja o tuvieron reducción del sueldo o se quedaron sin trabajo, porque tristemente no tenemos un plan B. A veces tenemos esta idea de que estoy joven, más adelante lo hago, y pues el plan B hoy nos alcanzó. Y la gente que no tenía un plan B, pues está sufriéndole cañón. Entonces, no te esperes a estar, porque la gente dice, no, más adelante, cuando tenga tiempo. Tiempo a nadie nos sobra. Entonces, más bien es si tienes la intención de querer cambiar la situación que vives hoy en día, y no quiere decir que yo voy a dejar de dar consulta, me fascina. Pero gracias a todas las herramientas que yo he desarrollado, no solamente en temas de suplementación, sino en compartir mi información con cursos y poder pues, apoyar a otros colegas en este crecimiento, ha sido la mejor manera de poder vivir esta pandemia. Lo he disfrutado un montón. No quiero decir que esté padre, pero bueno, sacar lo mejor de una mala situación. Contamos con algunos micronutrientes que, bueno, te podría platicar una hora de cada uno de ellos. El producto estrella de la compañía es este, que se llama Vitaoy Cormi, en conjunto se llaman Cellsentials, que esto es con la patente original de la tecnología Intelligence que yo les comentaba. Y de hecho, este producto es el número 1 de la guía de NutriSearch. No tiene nada en el mundo que se pueda comparar con la combinación que tiene Cellsentials. Más allá de ser un simple multivitamínico, tiene quercetina, resveratrol, N-acetilcisteína, licopeno, ácido alfa-lipoico, en una combinación coenzima Q10, en una combinación tal que prácticamente esta es la base del tratamiento de cualquier patología y preventivo. Y ya los otros tienen un poquito de todo para que le podamos ir sumando si es que el paciente requiere un poquito más inclinado al omega 3, al proflavanol que les comentaba yo hace un ratito, que esta es la otra que tiene tecnología híbrida, en fin, ¿ok? Que obviamente yo sé que ahorita es demasiada la información y que no pretendo que hoy dominen absolutamente todo, pues llevo yo 10 años utilizándolos, menos tiempo haciéndolo como negocio, pero 10 años de utilizar los suplementos con efectos benéficos para mis pacientes, para mi familia también, y también hay una línea para los pequeñines. Hay línea de macronutrientes, que más que un Ensure, ¿no? Tiene 15 gramos de proteína, 33 gramos de carbos, pero tienen más de 8 gramos de fibra funcional. Fibra funcional quiere decir que tienen además probióticos y prebióticos para que tengan un adecuado funcionamiento en el nivel de tubo digestivo. Proteína, que es pura proteína, que utilizamos a veces hasta para nuestros retos de cetosis, etcétera, o proteína con un menor aporte. Esta tiene 10 gramos, esta tiene 18 gramos de proteína por porción. Ahí se me fue una diapositiva. Ok. Este, pues bueno, para que formar parte del proyecto, nosotros estamos desarrollando una plataforma, ¿no? Usana es enorme y dentro de Usana tenemos una comunidad diseñada por nosotros a raíz de la pandemia que se llama Comunidad de Bienestar Integral. En esta comunidad hemos ido creciendo afortunadamente de una manera muy bonita. Empezamos al inicio de la pandemia porque muchos pacientes se quejaban de estoy subiendo de peso, tengo mucha ansiedad, tengo insomnio, me siento solo en casa, en fin, ¿no? Entonces decidimos hacer retos de salud, manejarnos de manera multidisciplinaria, en donde cada paciente tiene su evaluación de forma individual, porque yo no creo en estos retos que dieta masiva para todos, ¿no? Cada paciente tiene una valoración con un médico o con un nutriólogo, pero lo que hacemos de manera grupal es a través de grupos privados de Facebook poderles ofrecer pláticas de psicología, rutinas de ejercicio. Inclusive ahora tenemos un reto que es de cetosis saludable, es una rutina de ejercicio específica para dieta cetogénica. Y bueno, ¿no? A través de estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y lo promovemos para la población general,
no por un tema de vender Usana. Lo que hacemos es la importancia del ejercicio en el paciente geriátrico, la importancia de el tener, mejorar la salud digestiva, ¿no? No hablamos de los suplementos, no hablamos, hablamos sí del omega 3, pero no hablamos de marcas, porque justamente no queremos crear esta cuestión de sesgo académico, sino más bien lo que nos interesa es que la gente se quite la venda de los ojos y que empiece a utilizar suplementación y que claro, que nosotros recomendamos lo que sabemos que es de mejor calidad, porque lo hemos vivido en carne propia y porque lo tenemos con nuestros pacientes. Ella es la psicóloga, que tenemos a Mariana, que es la psicóloga que nos da las pláticas de evitar el autosabotaje, qué es lo que sucede en el síndrome de abstinencia a los carbohidratos, como pasa en la primera semana de dieta cetogénica, lo que viene después de la cetosis, que es esta cuestión de la carbofobia, ¿no? Y las rutinas de ejercicio, que todos son en vivo, pero los tenemos en un grupo privado para que si alguno de los pacientes no se pudo conectar durante el en vivo, lo pueda ver de manera grabada más adelante, ¿no? Entonces, cada vez pues invitamos a mayor cantidad de profesionales de la salud que se quieran sumar en este proyecto de nosotros. Ya hoy estamos por hacer el reto de cetosis de quinta generación, que empieza el próximo lunes, porque hemos visto una mejora increíble y que además los pacientes lo comparten, utilizamos recetas divertidas. Es una cetosis, decimos saludable, porque no es la dieta keto, no es esta dieta de alta en grasas, es una dieta que, bueno, yo la empecé, yo la hice hace 10 años y la he venido perfeccionando junto con el resto de mi equipo para poder darle el mejor beneficio a los pacientes, no solamente en temas de pérdida de peso. Para mí ha sido una herramienta increíble para artritis, cáncer, problemas de origen autoinmune, problemas de origen inflamatorio, porque finalmente lo que hace la dieta cetogénica es una desinflamación celular. Pues bueno, prácticamente esta es la información que yo les quería compartir el día de hoy. Quería hacerlo un poquito más breve, pero bueno, ya me extendí. No sé si haya alguna duda, algún comentario, si alguien quiera participar, alguna de las personas que a lo mejor por ahí tengo gente que ya hizo los retos, ¿no? Para las personas que no conocían este proyecto, pues bueno, yo siempre los invito a que aprovechen el anonimato de la cámara, pero pues si te da pena, si no estás muy clara, si no sabes, ok, sí, quiero formar parte de la comunidad, ¿qué tengo que hacer? Quiero formar parte de los proyectos de Usana, ¿qué tengo que hacer? Yo te diría, acércate a la persona que te compartió la plática el día de hoy, ábrete a la posibilidad de desarrollar cosas diferentes. Yo siempre les digo, si hemos hecho las mismas cosas los últimos 5 años y no estás a gusto con tu resultado, pues tal vez sea el momento de empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? No es que yo no estuviera a gusto con el resultado de mi consulta, pero sí me causaba mucho conflicto el ver una receta para un paciente que diabético, hipertenso, dislipidémico, y entonces un fármaco para cada cosa, no solamente de la empastillada para el paciente, sino los efectos que se combinan, ¿no? Efectos colaterales entre ellos, y además de lo que se iba a gastar esta paciente. Entonces, si realmente nos educamos en aprender de temas de alimentación y cambiarle tanto fármaco por suplementos, créeme, hoy mis pacientes son sanos, son felices, lo agradecen y pues qué mejor que podamos seguir compartiendo. Pues si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, creo que por mi parte sería todo. Bueno, acércate, insisto, a la persona que te compartió esta plática y pues espero que les haya gustado, que haya sido algo de valor y que lo podamos empezar a aplicar para los que tenemos práctica médica, práctica de nutricional. Encantadísima de seguir enseñándoles y aquellos que no son profesionales de la salud también perfectamente pueden tomar su suplementación. Muchísimas gracias y bonita noche. Ay, no, perdón, creo que sí hay preguntas. No, nada más son las gracias. Listo. Bonita noche.